A petición de todos ustedes que nos llamaron muchísimo, vamos a seguir hablando del cine silente en Cuba y sus derivados. Personajes, accidentes, protagonistas. Hace un par de semanas aprendimos que el cine silente cubano comenzó con una película de apenas 1 minuto realizada en Cuba por un representante de los hermanos Lumière que viajó a Cuba en plena guerra de independencia. Se llama Simulacro de Incendio y está en YouTube por si la quieren buscar. Fue grabada frente al Teatro Tacón, donde luego se construye el Centro Gallego. Pero la primera película hecha por un cubano fue un comercial de ficción sobre la cerveza La Tropical, realizada por José Casasus, ayudado por un joven que luego sería el padre del cine cubano, Enrique Díaz Quesada, quien realizó muchos cortos de hasta 30 minutos. Al morir Quesada, toma las riendas Ramón Peón, quien descubre el talento de Miguel de los Santos, un actor que protagoniza la última película silente en Cuba y abuelo del historiador Rubén Santos, que hoy nos visita nuevamente en mi hora favorita. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, amigo. Pues sí, fue sensación tu última visita en el programa y todas las cosas que aquí se hablaron sumamente interesantes y la gente quiere saber más. Sí, como no, la historia no solamente da curiosidad, sino como que despierta algo que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Y deseos de seguir conociendo. Son los orígenes de uno mismo. Así mismo. Esa es la importancia de la historia. ¿Sabes qué? Y la pregunta ahora es ¿por dónde empezamos? Yo diría que empecemos por donde nos quedamos. Nos llamaron muchos de ustedes pidiendo más. Nos quedamos en la historia de la Bella de la Alhambra. Exacto. ¿Y cuál fue su papel durante esta época? ¿Quién era ella realmente? Y la relación que tuvo ella con tu abuelo. Exacto. Mira, esta muchacha, ella llega a Cuba en la década del 20, bien jovencita. ¿De Francia? De Francia, francesa, sí, era francesa. O sea, la película fue una adaptación quizás para buscar al público, pero realmente la verdadera Rachel, o sea, era francesa. Le decían la francesita, ese era el nombrete que tenía. O sea, que La Bella de la Alhambra, la famosa película cubana de La Bella de la Alhambra, protagonizada por Beatriz Valdés, exacto, tiene mucho de ficción, ¿no? Completamente. Es una fusión y quizás para hacer agradable el tema de la película, pero inclusive mientras estemos hablando te vas a dar cuenta que la historia de Rachel, aparte que sí es sonada, es muy diferente a la película, es completamente diferente. ¿Por qué? Cuéntame entonces. Bueno, comienza todo en que ella es francesa, no es cubana, o sea, incluso viene en una oleada de viajes a Cuba, donde vienen muchas francesas y vienen a probar suerte con los cabarets, con la parte esta artística. En Francia era normal. Ahora, en Cuba viene la parte del tabú, la parte de que era más mirado este tema nocturno, pero también creaba sensaciones y que creaba íconos. Rachel fue uno de ellos. Años 20 estamos hablando. Años 20, una época mágica para esto. Ella, en realidad, donde se hace bien grande, o sea, el Alhambra también fue una adaptación, porque que haya pasado por la Alhambra no lo dudo. Ahora, no fue su lugar de crecimiento, o sea, ella se desarrolla mucho, muy conocida en el cabaret Tokio, en el Tokio donde ella era corista. ¿Dónde estaba el Tokio? El Tokio en el corazón de La Habana, o sea, ya el Tokio prácticamente no quedan ni evidencias, pero en su momento fue muy sonado. Y era más bien muy parecido a la Alhambra en muchas cosas, menos las actuaciones humorísticas que la Alhambra sí tenía el número 1 en la parte humorística. Uno de estos teatros tenía sus características, o sea, el Alhambra era más bien doble sentido, teatral. También la gente se confunde, el Alhambra tenía segmentos de poesía, tenía algunas operetas, como que te mandé un talonario que sale el nombre de mi abuelo en una opereta. Tu abuelo trabajó ahí en esa opereta en el Alhambra sí, también, jovencito, muy jovencito. O sea, realmente quien pasó por el Alhambra fue él. O sea, él sí estuvo en el Alhambra. Ahora, de alguna forma coincide con Rachel y se conocen. Pero repito, o sea, esto no le da a Rachel una estancia larga en el Alhambra. O sea, donde ella fue grande fue en el Tokio. Ahí estamos viendo a tu abuelo. En ese periodo. Bien jovencito. En ese periodo en que él estaba actuando en el teatro, antes de ser descubierto y ser el protagonista de la última película silente en Cuba, él era este joven que estábamos viendo en la fotografía y ellos dos se conocen en su andar en el teatro. Mucho más joven él que ella. O sea,
Lo que pasa es que mi abuelo parecía mayor de la edad, o sea, era tan serio y tan formal en todo lo que hacía, era un hombrecito, entonces lucía un poquito con más edad, pero en realidad Rachel le va a 10 años a mi abuelo, o sea, había una gran diferencia. Entonces, tu abuelo, aquí tenemos a la bella Rachel. de la Alhambra, a Rachel, en realidad, que le decían la francesita. La francesita, pelo claro, o sea, el típico prototipo de la francesa, delgadita, armadita, sensual, o sea, esa sensualidad que tenían las francesas, que eran muy famosas en esta época, y los cubanos se volvían locos con las francesas. Esta muchacha tenía sus características, aparte artística, que sacaba de quiche a los hombres, o sea, todo el mundo se derretía con Rachel, tenía esa sensualidad que sí la tenía y la hacía ser diferente de todas sus colegas de trabajo. Ajá. Inclusive que se crearon conflictos entre colegas de trabajo porque la envidiaban, porque realmente los aplausos eran para ella, porque realmente la preferían a la hora de invitarla a algún lugar, ya sabemos a qué nos referimos. Y sus amigas crean una especie de envidia hacia Rachel porque esta se mueve fácilmente. Lo que pasó con mi abuelo no fue un caso aislado. O sea, mi abuelo era una persona bien parecida, estaba en el teatro, pero esto ella lo hizo en su carrera con no solamente gente pudiente, sino con gente joven también. De hecho... Tu abuelo fue uno más de toda Sí. su lista, de la lista de Rachel, era tremendo. Y casi en una época de sus comienzos, o sea, estamos hablando cuando él era bien joven, como se ven en la foto, y ella todavía estaba en su auge de comienzos, fue en ese momento. Muy Y posesiva. mantuvieron una relación por un tiempo. Sí, escandalosa. ¿Escandalosa? ¿Por qué? Sí. Porque mira, mi abuelo venía de una vida muy correcta, aparte que se decide por el arte y los teatros. Hay una cosa que no he dicho, esto él lo mantuvo al principio de manera oculta. Porque mientras él hacía esto bien jovencito, él trabajaba en el Palacio de Justicia. Y él, ¿qué pasa? Que estudió mucho y era muy ilustrado. Entonces, la familia prefería que hiciera este tipo de trabajos. Pero, ¿qué pasa? Mi abuelo era muy dinámico, demasiado dinámico. Entonces, lo mismo, estaba metido después de los trabajos en un teatro, haciendo obras de arte. Se iba para la radio, al principio de la radio, porque cantaba, era tenor, entonces cantaba boleros, cantaba tangos, y ahí se pasaba un tiempo también en la radio, que esta parte de su historia se perdió. Con el proceso que hubo en Cuba, se perdieron todas sus grabaciones. Pero, qué pena, qué pena. Exactamente. Menos mal que sí quedan algunas de las películas que se hicieron en ese entonces. Exactamente. Bueno, como Simulacro de Incendio, que ya les dije que esa película, que fue de las primeras, que duraba solamente 1 minuto, esa está en YouTube. Y también está en YouTube, que ustedes me preguntaban en sus llamadas, la última película con Miguel de los Santos, con el abuelo de Rubén, que fue La Virgen de la Caridad, que fue la última película silente. Esa película también está en YouTube. ¿Y esta cuánto dura? ¿Qué tiempo duró? Bueno, esta 30 minutos, ¿no? Esto es una película bien señalada y aplaudida hasta por los historiadores del mundo. Esta película, aparte de que se hizo en Cuba con pocos recursos, porque se hizo con pocos recursos, y la película costó $1000 en material. Fue lo único que costó, o sea, en comparado con otras películas. Bueno, es que en aquel momento $1000 me imagino que era bastante, ¿no? Sí, es verdad, pero estamos hablando que este tipo de película que dura 1 hora y de 10 a 15 minutos aproximadamente, con los cortes que se le hicieron, que de eso hablaré ahora, esta película es demasiado para su época. Entonces, cuando se hacía una película como esta, costaba bastante. Esta película se pudo reducir gracias a la actuación de las personas, la dedicación de las personas, el tremendo director que tuvo. Y esta película es muy admirada en el mundo por los historiadores, por todo un trabajo completo y bien realizado, bien terminado. O sea, en su época está por encima de muchas películas rodadas en ese momento. En otros países. En otros países. Entonces, y esto pasó en Cuba. Mucha gente no sabe que hubo un cine silente nacional hecho en Cuba. Exactamente. Made in Cuba. Exacto. Y todavía pueden encontrar, discúlpame yo, si pueden encontrar en internet, aparte de esta película completa, que está en internet, pueden encontrar pedazos del Veneno de un beso, que fue el anterior. Ponen el Veneno de un beso 1929 y salen fragmentos del Veneno de un beso. Y esta, para que no salga directamente el tema de la Virgen de la Caridad. ¿Este es tu abuelo? ¿Este que estamos Ese es mi viendo? abuelo, ese es mi abuelo.
Qué increíble, es impresionante y conmovedor la dedicación tuya. Bueno, tú eres un historiador de los buenos, pero aún así, ¿cómo conoces a tu abuelo como si de verdad lo hubieras conocido, hubieras compartido vida con él? Bueno, yo que conocí fue al viejito, ¿Sí? al viejito fue que conocí. Claro, pero tú hablas con él como si hubieras compartido una vida con él, como lo conoces. Claro, se crea... Tanto, es impresionante. Exacto. Se crea una devoción hacia estas cosas y lo que hace es que despertar lo intrínseco en este tema. ¿Qué pasa? Que esto que te voy a contar es cómico. Yo era un niño cuando me entero que mi abuelo era grande del cine silente. Y cuando veo la primera vez a mi abuelo en pantalla grande, yo era un niño también. Y yo no asociaba al de la pantalla con mi abuelo viejito. Claro. Entonces me acuerdo de ese tema y me da risa. Pero bueno, vamos... Él te hacía esas historias. ¿Cómo era tu abuelo el viejito? Quien más me habló de esto fue mi abuela, su esposa. O sea, abuelo lentamente, que después hablaré sobre esto, se fue alejando de la parte artística, aparte de haber estado muy involucrado en lo artístico, porque recuerdo que estuvo en el cine sonoro también y en muchas cosas a la vez, pero llega un momento que él rompe con lo artístico, ese se encanta, pero bueno, de esto hablaré después. Déjame regresar a Rachel, porque si... Sí, a Rachel y a la Alhambra. Exactamente. Y toda esta época, porque por el Teatro Tokio y la Alhambra, ¿cuáles fueron sus momentos cumbres? Bueno, esta década, bueno, el Alhambra es más viejo todavía. Déjame explicar algo sobre el Alhambra. Mira, qué bueno que hablaste de esto, Yossi. El Alhambra en realidad al principio era una casa, una casona de La Habana. No era ni teatro, era una casona. Cuando su dueño empieza a ver qué partido le saca a esta casona, él empieza, estas son imágenes de la Alhambra reales, él empieza a ver cómo hace algo que le dé dinero. Y él estuvo haciendo diferentes cosas. Hizo un gimnasio de calidad para la época, hizo un lugar de patinaje. Nada de eso le funcionaba. Cuando él lo hace teatro, empieza a ver cierto desarrollo. Y lo que hace es que le elimina ciertas paredes, ciertas columnas y le hace balcones. O sea, esos balcones en una casa de Punta Alto, como los que había en La Habana antigua, se podían hacer. Y es una casona adaptada al teatro. ¿Qué pasa? Sí, comenzaron haciendo algunas cositas serias, pero ¿qué pasa? Para rellenar y para hacer algo más atractivo, que la gente llegara, empezaron con el doble sentido, los chistes y usando los personajes tradicionales de las calles cubanas. Ajá. O sea, empieza el teatro vernáculo ahí en esa época también. Exactamente. El Alhambra fue... De eso podemos hacer otro programa. Principal en esto. O sea, que ya hubieran algunos personajes dando vueltas, sí, los había. Pero el Alhambra les pone el cuño. Les pone el cuño. Exacto. Ahí se hace fuerte el negrito, que eran varios negritos. Un día lo haremos esto. Sí, no, de los negritos y del teatro vernáculo tenemos que hacer otro programa. Y si ustedes quieren que hagamos un programa sobre eso, llámenos o sobre cualquier otro tema de esta época dorada de Cuba, que dicen que fue una época dorada, los 20, los 30. Llámenos al 305-396-1454. ¿Cuáles son sus recuerdos y testimonios de esta época dorada en Cuba o lo que le contaron sus padres, ¿no? Y sus abuelos. Llámenos 305-396-1454. Incluso tenemos, que no las pusimos, las fotos donde está enterrada supuestamente... Estuvo enterrada Rachel. Estuvo enterrada Rachel en Calabazar, ¿verdad? En Calabazar de La Habana. En Calabazar de La Habana. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, de las abuelas y la abuela y las tías de Rubén, que estaban en las orquestas femeninas de la época también, y los accidentes que ocurrieron en el cine silente cubano. Regresamos enseguida, no se me muevan de ahí. Por acá continuamos conversando esta charla que puede durar horas y días con el historiador Rubén Santos, aquí con nosotros en mi hora favorita, hablando del cine silente cubano, que mucha gente no sabía ni siquiera que existió un cine nacional cubano hecho en Cuba, sobre la historia de Rachel, más conocida como la Bella de la Alhambra, y su verdadero paso por la Alhambra. ¿Quién era Rachel, la francesita que llegó a Cuba a revolucionar allí y a rivalizar con otras mujeres? Es verdad que había muchas francesas. Yo les hice la historia de Mazzantini, el torero que estuvo cuando habían corridas de toros en Cuba. Él se enamoró de una francesa allí. También fue famoso ese romance. O sea que había muchas francesas en Cuba en esa época de los 20 y los 30, acabando en buen cubano. Bastante. Como Rachel. Exacto. Pero ¿cuál fue el fin de Rachel? Rachel sí no hizo cine silente, ella estaba en el teatro. No, Rachel, lo que pasa es que muere joven, que es la parte que el público no sabe. Rachel no envejece como te ponen en una película. Rachel muere jovencita. A Rachel la matan. A Rachel la matan y... Como a Lola.
Sí, lo que... Era ese tipo de historia, lo que le ocurrió a Lola, la que mataron a las Lo tres. que Lola fue un asesinato ya premeditado por el muchacho este que no soportó el bochorno. Ahora, el caso de Rachel fue casi accidental. Le voy a decir por qué. Porque siguió incurriendo en estar con personas de dinero. En este caso se empata con un muchacho también jovencito, pero de buena familia. Este muchacho era familia de Cirilo Villaverde, el que hace la Cecilia, el que escribe la Cecilia. Y este muchacho de nombre Oscar era bien joven, bien serio igual, pero Rachel sabía que al ser joven lo manipulaba, ella llevaba una vida aún muy libertina, a pesar de que este muchacho le había puesto una casa ahí mismo al lado de... Oye, que hay cosas que no cambian en el tiempo, Exacto. señor. ¿Sí al lado del Hotel Astor. ¿Y qué pasa con esto? Que eso tuvo ya un tope, ¿ya? Tuvo un tope, el muchacho llegó un día, algo pasó, algo ocurrió pasionalmente, y en una discusión donde él no pensaba hacerle nada, porque hay que poner las cosas en su lugar, donde no pensaba hacerle nada, aquello se fue de las manos, muy típico de Rachel, porque mi abuelo me contaba el caractico que se mandaba a Rachel, pero bueno, mi abuelo simplemente terminó. Este muchacho parece cegado por el amor o por el despecho, tenía una botella de champán en la mano, que pensaba abrirla quizás. Ella estaba desnuda cerca del baño y en un momento de despecho él le da un botellazo por la cabeza, ella cae y se mata. Menos mal que no pensaba hacerle nada, mi amigo. Bueno, un botellazo. No, estamos hablando que no era el plan. Claro, claro. Estaban hasta a punto de brindar por algo y compartir, él estaba evitando. Él pierde los estribos y le da un botellazo. Yo digo sí porque quizás lo ves raro, pero como no conoces la personalidad de esta muchacha, como me contaba el abuelo en la familia, te das cuenta que era complicada esta señora. Esta muchachita era bien complicada y se buscaba muchos problemas. Entonces, en este caso, este muchacho le da botellazo y acá esto lo coge de sorpresa. ¿Qué pasa? Que él la coloca en la bañadera como si ella se hubiera caído. Y hace un cambio de escenario y se va y cierra la puerta y tenía llave. Lo que causa el mayor escándalo es que la policía se da cuenta que cuando, no recuerdo quién fue el que entra, creo que fue una persona que limpiaba, o sea, se percatan de que no había forzado la puerta, que todo el escenario estaba como que todo ocurrió dentro, no había entrado ni por ventanas, ni por... Y descubren que fue realmente asesinada. Exacto. ¿Cómo es un asesinato no premeditado? Y se llega al límite del tema, lo que como el muchacho, todo se comprueba lo que había pasado, y era de una familia, todo se arregló que él se fue hasta La Habana. Se libró. ¿Y ella entonces fue enterrada dónde? En el cementerio de Colón, en la necrópolis de Colón. Pero ahora viene una parte interesante de esta historia. Este muchacho viviendo en Calabazas de La Habana, el pueblo donde yo nací, porque también fue a parar a ese lugar, él se cambia el nombre. Irónicamente se pone hasta el mismo nombre de mi abuelo, Miguel. Miguel Villaverde. O sea, en vez de Oscar Villaverde, Miguel Villaverde. Entonces, se queda viviendo en Calabazar y pide los restos de Rachel y los vuelve a enterrar en Calabazar, donde él todos los fines de semana visitaba la tumba y se quedaba sentado delante de la tumba como con cierta congoja, o sea, enamorado y claro, con cargo de conciencia. Claro, sí. Y la tumba estuvo por mucho tiempo en ese lugar. Estas fotos que acaban de ver pertenecen a este sepulcro, pero en los tiempos actuales, que esto pasa mucho en Cuba y ha pasado hasta con personalidades, de pronto desaparecen los restos de Rachel. Desaparecen, se vende el sepulcro, o sea, un historiador... En esa tumba entraron, vandalizaron, se llevaron, a ellos no les importaba que eran los restos de Rachel. Eso ha pasado en el cementerio de Colón por muchos años ya, porque vandalizan y se llevan todo lo que había de valor ahí, ¿no? Exactamente. Eso es otra historia que podemos hacer del cementerio. Apareció el historiador que hace la investigación, encuentra la tarja por la zona del Capri, pero Dios mío, nunca se supo cómo fue todo el proceso ese. Dios mío. Y entonces ese muchacho enamorado de Rachel era nada más y nada menos que el hijo de Cirilo Villaverde. Era un sobrino lejano, pero dentro de la familia Villaverde. Villaverde. Exactamente. Mira cómo todo se va concatenando, todo el mundo en Cuba, sí, porque al final Cuba es pequeña y todo. Exactamente. Así mismo. Entonces, mi amigo, ese fue el final de Rachel. El verdadero final. El verdadero final de la famosa Bella de la Alhambra. Esa historia. ¿Hasta qué año duró el Alhambra, más o menos? A ver si ustedes también a lo mejor se acuerdan. El Alhambra en realidad no lo cierran políticamente. El Alhambra en realidad se destruye por deterioro.
O sea, esto viene funcionando desde 1800 finales. Imagínate, el siglo anterior. Exacto. Y por deterioro es que tiene que cerrar. Te das cuenta que algunos artistas actuales que nosotros conocimos en nuestra niñez habían sido actores de la Alhambra, como Enrique Arredondo. Enrique Arredondo fue el último negrito. El último fue ese, Enrique Arredondo. Y lo que quiere decir que la Alhambra duró más de lo que la gente piensa. Y se cierra por deterioro. ¿Y qué hubo allí después en la Alhambra? Bueno, aquí estuvo un nuevo teatro y un cine teatro. Esto que estamos viendo son las ruinas de esa nueva construcción. O sea, no es la ruina de la Alhambra ya... No, esa es la ruina del otro. Del otro, el nuevo que hicieron. O sea, las cosas de Cuba. ¿Pero qué dirección es esta? No sé. Ahora no la recuerdo así exactamente. La estuve mirando hace un rato, pero ahora no la memorizo. Más o menos. Se me fue de la mente. Bueno, entonces que después de la Alhambra, de la antigua Alhambra, hicieron otro teatro en Cuba y por supuesto también en Cuba, como todo se desbarata, ahí están las ruinas de lo que fue el teatro que sustituyó a la Alhambra. De Cuba, o sea, todo está destruido, todo está en ruinas. Pero hablábamos de que ahora vamos atrás al cine silente nuevamente, donde el abuelo de Rubén fue uno de los protagonistas, es más, el protagonista de la última película, que les repetimos, se llama La Virgen de la Caridad y está en YouTube si la quieren ver. Durante esa época, además, hubo accidentes hasta con tiburones. Sí. En el cine silente. Esto es muy interesante. ¿Y por qué? ¿Qué fueron esos accidentes? ¿Qué pasó? Sí, vamos para el más peligroso, porque ya que hablaste de tiburones, vamos a empezar por este. Nuestro pueblo y muchos historiadores recordarán en la música cubana a Eliseo Grenet, que es uno de los grandes músicos de Cuba. Ahora, en esta época, en el mismo año 1930, quien venía a la cabeza de la familia Grenet en la música no era ni siquiera Eliseo Grenet, era su hermano Emilio Grenet. Tremendo pianista, un compositor, una persona muy diestra, un genio en esa familia. Aunque Eliseo también ya estaba haciendo grandes músicas. ¿Qué pasa? Que estamos hablando en el periodo en que se estaba filmando la película. Mi abuelo, este muchacho es Emilito Grenet, amigo de mi abuelo. O sea, estaba filmando la película y ellos deciden irse a bañar al malecón de La Habana. El malecón tiene un lugar que tú puedes bajar la escalera y ellos eran jóvenes todos. O sea, se fueron a bañar a ese lugar. Emilio Grenet, que ya era muy conocido en ese momento, salta al agua. Los dos eran famosos en Cuba. En ese momento, en el teatro, el cine y todo eso. De hecho, fueron un grupo de jóvenes que todos eran conocidos, todos eran bien conocidos en ese momento. Era como la farándula de la época. Exacto, la farándula. Entonces, esto que hicieron en el malecón, siendo inclusive todos miembros de bañarios y lugares de playa, las cosas a los jóvenes. Vamos a tirarnos al malecón, y fueron a ese lugar. Y Emilio es atacado por un tiburón adulto. Ahora, este tiburón adulto le cercena completamente el brazo derecho y la pierna derecha. No me digas. O sea, un ataque eso violento. En el malecón, en el malecón. Sí, y el escándalo, la gente mirando y todo el reguero de sangre. O sea, mi abuelo era un... De ahí habrá salido la canción de Ay, no te bañes en el malecón, porque en el agua hay un ¿quién sabe? Todos los temas de canciones fijas sobre el malecón vinieron por los ataques estos de tiburón. O sea, el de Emilio Grenet es uno de los más comentados, pero no fue el único. Estamos hablando que en ese tiempo se dieron muchos ataques de tiburón en pleno malecón. Y en el caso de Emilio, mi abuelo salta al agua, era arriesgado, era así un poco lleno de energía, bastante lleno de energía, salta al agua. Detrás de él salta otra persona que no llega, o sea, casi llega, pero no llega a donde está Emilio. Él logra ir a donde está Emilio y llevarlo a la orilla. Yendo a la orilla se dan cuenta que este tiburón le ha asesinado el brazo derecho y la pierna derecha. Dios mío. O sea, este muchacho se salvó de casualidad. Y no muere tampoco muy viejo, muere a los años, pero bueno, dio entrevistas sobre esto. ¿Qué pasa? Que el director de cine, Ramón Peón, siempre estaba erizado con mi abuelo. Mi abuelo tenía arranques así de muchacho enérgico que siempre lo ponían en medio del peligro. En este momento casi se queda si pasaba con el tiburón, él se queda sin su personaje. Claro, vamos a dejar eso ahí, que me tengo que ir a una pausa y vamos a seguir conversando cuando regresemos. Tengo una llamada para ti muy interesante, que ya esta tiene que ver con tu abuela y con tus tías, sobre las orquestas femeninas.
personas que tienen recuerdos, televidentes que tienen recuerdos de aquella época, y quiero saber más de los recuerdos de ustedes, de la Alhambra. Mándenme la dirección exactamente donde estaba, si pudieron disfrutar del cine silente en Cuba, de la Alhambra, qué teatros visitaban y de qué les gustaría que habláramos con Rubén en una próxima visita. De todo eso me pueden contestar llamándome al 305-396-1454. Vamos a hablar de las orquestas cubanas y también lo que significaron estas orquestas cubanas. No solamente Rachel y las Francesitas hicieron historias y revolucionaron esa época, también las mujeres en las orquestas cubanas. Pero bueno, regresamos con eso y más. Llámenme 305-396-1454. No se olviden de participar en la rifa de este mes de las almohadas fabulosas de Eurocomfort. No lo olviden, 305-396-1454. Regreso con Rubén. Por acá continúo conversando con la grata presencia y visita del historiador Rubén Santos, llenándonos así de puro conocimiento, tan interesante. Yo estoy segura que ustedes en casa también lo están disfrutando mucho. Pero es que yo quiero que le escuche una llamada de uno que nos hizo, una televidente, una mujer en este caso, que quiero que la oigas, que te va a dar gusto, te va a dar placer. Vamos a escucharla. Yo sí te felicito por haber tenido a este muchacho invitado hoy. Ay, se me olvidó el nombre y el apellido, esta cabecita mía. No, mi amor, somos 21 años. Qué bello. Mira, yo nací en el 41 y no sabía, nunca había oído hablar del cine silente en Cuba. Yo creí que eso nada más que existía con Charlie Chaplin. Me ha fascinado oír la historia que contó este muchacho y sí me gustaría que contaras más y ojalá y pudieras mostrar algún pedacito de eso que supongo que este no los tiene. Pero fue muy interesante y cuando hablaron de las mujeres en la orquesta, yo me acuerdo cuando tenía 5 años que nos llevaban a pasear por el Prado para que viéramos a las mujeres orquestas. Yo insistía en que teníamos que bajarnos de la máquina, Yo quería verlas de cerca porque siempre la veíamos de paso. Y una vez sí le caminamos de frente así a varias. Pues nada, mi amor, gracias por haberme llevado al pasado y te felicito como siempre por el programa. Muchas bendiciones. Gracias por esa llamada. Me encantó esa llamada. Y me imagino que a ti también. Emocionante. Estamos hablando se pasó un nudo en la garganta. Te emociona. Sí, porque es mi abuela y son mis tías y mis abuelas. Ellas fueron las que me criaron a mí. Qué bonito. O sea, estamos hablando de las personas que me educaron, las personas que me dieron el conocimiento. A faltar ellas, se creó un gran hueco en la familia, que aún nadie sabe de eso. Y ya te estoy diciendo a qué magnitud llegaron estas señoras. Eran las maestras de todos nosotros. O sea, y aún viejitas, tan lúcidas, tan insistiendo en el aprendizaje, la parte artística en cada uno de los nietos. Tremendo. Y esto, sí. Esta es la época de gloria de ellas. O sea, esto fue cuando los aires libres, que aquello fue muy sonado y muy recordado por lo que es las personas en nuestro país. Los aires libres, esta señora dice que ella nació en el 41, dijo. Ok, en el 41 ya era joven, ¿no? Exacto. Eso, en los aires libres en esa época. Sí, estamos hablando en su apogeo. Finales de los 20, 30, 40, hasta los 50 duró. Lo que detiene los aires libres es el proceso triste de 59 que acabó con todo lo que es la parte antigua de nuestra historia, la parte bella de nuestra historia. Pero los aires libres duraron mucho y por ahí pasaron toda esta orquesta femenina. O sea, y se hizo un lugar cumbre por esto. Ahora, porque no eran abundantes las orquestas femeninas cuando ellas se deciden a hacer esto. Claro, hubo un destape de las cuales ellas fueron protagonistas en la mujer, en el desenvolvimiento de la mujer incluso en la sociedad, en todos los sentidos. Y ellos fueron como una representación de eso artística. Todo esto gracias a los padres que tuvieron. O sea, porque si te toca un padre atravesado, eso no hubiera pasado nunca. Ahora les tocó un padre, vaya, este señor tuvo una historia tremenda. Ese señor nace en una familia, en 1800, una familia esclavista.
Y este señor siempre tenía conflictos con el padre por ayudar a los esclavos, llevarle buena comida, le molestaba este tema. Al final lo desheredan, lo desheredan por su comportamiento. Pero estamos hablando de tu bisabuelo por parte de madre. Por parte de padre, o sea, mi abuela paterna es la que es de la orquesta, y mis tías paternas. Ajá, ok. Entonces, este es mi bisabuelo. Los artistas son de todos paternos, todos artistas. No, por el lado de, que muchos no saben esto, o sea, por el lado de mi mamá, de mi abuela materna, o sea, yo soy descendiente del poeta Bonifacio Birnes. Ay, mi madre también, mira. Sí, yo soy descendiente del poeta, de Bonifacio. ¿De Bonifacio Birnes? Sí, por parte materna, o sea... Dios mío, pero es que aquí esto es un descubrimiento detrás del otro. Bonifacio Birnes Puñales, sí, yo soy descendiente de Bonifacio. No me digas. Y esta es la fecha en la que yo aún no puedo declamar mi bandera porque me da sentimiento. Sí, exacto. O sea, pero bueno, yendo al tema paterno. Si desechan menudos pedazos. Exacto. Hay mucho más profundo en esto. Es mucho más profundo que si desechan menudos pedazos que a nosotros nos enseñaban en la escuela de la Revolución. Tergiversaban las cosas usando a los grandes próceres. Y en este caso a una persona como Bonifacio, que llegó a ser el poeta nacional, llegó a ser una persona muy reconocida en matanzas, muy venerada, no solamente un gran patriota, un gran maestro masón, o sea, estamos hablando de un ser humano completo. Pero bueno, y por eso es que tengo mucho que ver con él, como exiliado, como masón, como todo. Me gustaría mucho que pudiéramos hablar de esa parte de la historia también de tu vida. Pero bueno, espérate, porque a veces... Sí, claro. O sea, tu abuelo, Miguel de los Santos, el del cine silente, era por parte de padre también. Sí. Y tu abuela, la músico de la orquesta cubana, también era por parte de padre. O sea, todo eso, artística, vena de actores y cantantes, te vino de tu papá. Exacto. Entonces, de las orquestas, sigamos hablando. Ellas eran muy famosas entonces en esa época. Exacto. Eran muy famosas gracias a la educación que el padre les dio y que creyó en ellas cuando iban a dar este paso. Claro, que eso le pasaba a pocas mujeres. Sea, ellas eran muy respetuosas, todo lo hacían en su paso y todo lo consultaban con su papá. Pero el papá le da también mucho apoyo. La mamá y el papá, y el papá sobre todo. Muy difícil de encontrar eso en esa época. Muy difícil. Y aún después, porque los padres siempre cuando los hijos quieren ser artistas le dicen, no. O lo más que le dicen es, está bien, pero tienes que estudiar una carrera. Bueno, de hecho, todas estudiaron. Eran muy instruidas, cada una tenía una y dos y tres carreras. Okay. O sea, pero el hecho de hacer estas cosas les compensaba que podían hacer la vida artística. Y el padre es el que le enseña música a cada una. O sea, el padre sabía de música y es quien le enseña música. Y después es que busca maestros para que las ayuden mucho más. ¿En cuáles orquestas ellas estuvieron entonces? ¿En Sueño o Anacaona? La Ensueño, que fue la primera. Primero hace una orquesta muy pequeña que no duró mucho porque eran ellas como hermanas. Luego hacen una fusión con amigas y militan en la orquesta Ensueño, que el Ensueño fue la que más fuerte hizo jazz en Cuba. Ha sido olvidada por el tiempo que ha pasado, pero el Ensueño fue la enigmática realmente. Después de las del Ensueño pasan a las hermanas Álvarez, a la orquesta Renovación. Hubo apoyo de ellas en otras orquestas hasta que llegan a la Najacaona. ¿Qué pasa? Que las Najacaona duran más, se acercan más a nuestros días. E inclusive ellas son las que enseñan a las que vinieron después. O sea, instruyeron a las personas que vinieron después, que no son las actuales. Estamos hablando de una orquesta que pasa como los Zafiros, ha ido cambiando de personas. ¿Y qué provocó esas orquestas en la gente? Bueno, ya lo estábamos oyendo en la llamada de esa señora, que se quería bajar de la máquina, como decían antes, a los carros y a los autos, la máquina. Imagínate, yo, si un cabaret provocó en esa época, lo que provocó, imagínate, una orquesta de personas serias. De mujeres muy correctas, muy serias, pero que todas eran talentosas, todas eran un talento. Date cuenta que cada una de ellas, cada una de mis tías, tocaba 5 instrumentos. 5 o 6 instrumentos. Y eran músicos. Cuando digo que eran músicos, estudiaban la música a fondo. Hubo un día que estaba Ernesto Lecona en unos ensayos ahí y estaba mi tía Ofelia, que era la hermana de mi abuela, interpretando en el piano. Y nunca se me olvida que me lo dijo mi abuela, dijo que Ernesto Lecona se vio y dice, oye, esta mujer es un músico de verdad. O sea, tuvo una expresión así como que se le fue. Y estamos hablando de Ernesto Lecona, dice, esta mujer es un músico. Por la forma en que ella tocaba el piano. Y cada una tocaba hasta 5 y 6 instrumentos. Bueno, podemos estar hablando 5 horas hoy aquí.
pero ya por hoy vamos a terminar, por hoy, solamente por hoy. Ustedes van a decidir cuánto más quieren escuchar de todas estas historias, de lo que se nos ha quedado hoy aquí. Hubo muchos más accidentes durante el cine silente. Bien interesante también las historias que me ha contado Rubén sobre cosas que pasaban tremendas. Y el ensueño estuvo en el cine, la orquesta Ensueño también estuvo en el cine. Sí, bueno, sobre la orquesta, sobre su familiaridad con Bonifacio Birne, que nos acabamos de enterar todos aquí. O sea, que lo que tenemos que hablar con Rubén es un mundo, porque él es un estudioso día y noche de la historia, no solamente del cine silente cubano, sino de Cuba y de muchas cosas más. Así que aquí lo vamos a tener, si Dios quiere, por mucho tiempo. Esta es tu casa, por supuesto. Y gracias por traernos todo ese conocimiento. A ustedes llámenme 305-396-1454. ¿De qué quieren saber? Aquí, mira, que lo sabe todo, está aquí. Gracias, Rubén. Gracias. Y ahora vamos a hablar un poco de salud. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos que los problemas de salud no siempre ocurren en los momentos habituales, en horarios habituales, vamos a decir. A veces nos sorprende. Muchos de estos eventos ocurren cuando menos lo esperamos, desafortunadamente, en horarios imprevistos, y es por eso que Cano Health creó el programa para urgencias médicas. Escuchen bien. Se llama Cano at Home para sus afiliados, Cano en la casa. Contar con un programa en el cual tengamos atención médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un programa que da acceso a una línea telefónica médica de urgencias las 24 horas, es fenomenal. Escuchen, totalmente beneficioso porque es un plus. Llamas, el equipo médico evalúa tu condición por teléfono, en muchos casos envía un proveedor Cano Health a tu casa si se determina apropiado, y la mayoría de los pacientes son vistos dentro de las primeras 24 a 48 horas según sus necesidades médicas. Es una ventaja enorme con solo una llamada contar con un servicio de salud de calidad como este. Así que llame cuando quiera Cano Health al 786-270-0569, su teléfono de cabecera, para que si no lo ha hecho aún, comience a vivir la vida Cano, seguro y sano. 786-270-0569. Ya regresamos.